Con mucho gozo y bien variado. Hemos escuchado un lindo especial y hemos escuchado lindos, vibrantes, vivos testimonios. Ahora, ¿qué les parece si hacemos una cosa rara? Vamos a rezar el rosario. ¿Qué les parece? Rezar el rosario. Agarrar un rosario con sus cuentas y dale que va toda la noche. Déjame María, un Padre Nuestro, déjame María, un Padre Nuestro, déjame María, un Padre Nuestro, así incansablemente, interminablemente, como es costumbre en la Iglesia Católica Romana. Nada más contrario es rezar un rosario que las enseñanzas de Jesús, que dijo: cuando oréis no uséis de vanas repeticiones, porque el Padre Celestial sabe qué cosa tenéis necesidad antes que le pidáis. Pero así hace la iglesia oficial, la iglesia de la religión popular. Rezan y rezan el rosario, a veces por noches enteras, repitiendo y repitiendo y repitiendo de memoria oraciones que ya no tienen ningún sentido. Mi mamá sabía contar un cuento chistoso de sus muchos recuerdos. Mamá tenía mucho sentido del humor. Una vez hubo un velorio de cierto pariente de ella, y como siempre se juntó la gente en la noche. Los hombres se fueron a la cocina a tomar café negro y coñac. Las mujeres se reunieron en la sala junto al muerto a rezar el rosario. Y había una muchacha que estaba medio adormilada, cansada, la pobre chica. El tío de ella le dejó el sombrero de paja en las manos para que se lo cuide. Y cuando se pusieron a rezar el rosario, todas las viejas, con los ojos cerrados, ella también, pero en lugar de agarrar el rosario, agarró el sombrero de paja. Y lo empezó así, rezando, a sacarle los hilos al sombrero de paja. Cuando terminó el rosario, el sombrero estaba totalmente desarmado, totalmente deshecho. Fue un momento de risa. El velorio se convirtió en fiesta, como suele pasar en el campo. Los velorios se convierten a la larga en una fiesta. Bueno, nosotros en esta noche no vamos a rezar ningún rosario, porque nosotros, mis queridos hermanos, tenemos una religión viva. No tenemos una religión, tenemos un Señor que vive. Como dijo nuestra hermana Delia recién en su testimonio: Cristo vive en mí. Pero el tema de esta noche es rosario de grandes verdades espirituales. Y el pasaje escogido lo leímos recién al comienzo del culto. Epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, desde el verso 1 al verso 14. Veamos qué serie, qué colección, qué rosario, para usar esa palabra popular, de grandiosas verdades espirituales. Por ejemplo, en el verso 4, Colosenses 1:4, dice Pablo: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Fe en Cristo, amor a los creyentes. Eso sí que es vida espiritual. No rezar 50 veces un rosario. Fe viva en un Cristo vivo. Amor sincero y limpio a todos los hermanos de la iglesia. Eso es vida espiritual. No hace falta rezar el rosario, hay que tener fe en Cristo crucificado y muerto por nosotros, que derrama una sangre preciosa que limpia de todo pecado. Fe en un Cristo resucitado, que no está muerto, que no ha quedado sepultado, sino que vive, y vive en el poder de una vida indisoluble. Fe en Cristo crucificado, fe en Cristo resucitado, fe en Cristo ascendido a los cielos y sentado junto al trono de la majestad en las alturas para interceder por nosotros espiritualmente. Eso es fe en Cristo viva. No rosarios muertos, no crucifijos, no estampas, no imágenes de santos, no hostias que no son nada más que agua y harina. Fe viva en un Cristo vivo, en un Señor que vive y vive en el corazón de los creyentes. Eso es lo que vale, eso es lo que sirve para el pobre ser humano
que somos cada uno de nosotros necesitados de fuerza espiritual, necesitados de consuelo, necesitados de fuerza para vencer todas las contrariedades de la vida. No es rezando el rosario que uno se libra del pecado, es creyendo en Cristo y recibiéndole como Señor y Salvador que uno se libra del poder del pecado. Así que la primera cuenta de este rosario, la primera perla, la primera verdad grandiosa en el verso 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. En Cristo, no en la ley, no en la religión, no en el templo, no en los sacerdotes, no en los sacrificios de corderos. Fe en Cristo el Señor que vive. Y vuestro amor por todos los creyentes. Fe en Cristo, amor a los hermanos. Ya tenemos allí una fe viviente, una vida que vale la pena vivir. Segunda cosa, está en el verso 5. Pongan sus ojos en el verso 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Dos grandes perlas hay aquí. La esperanza que os está guardada en los cielos. Nuestra esperanza es en la vida futura. Nuestra esperanza es en estar con Cristo alguna vez en los cielos. Nuestra esperanza está guardada en los cielos como en el mejor banco imperdible. La fe del cristiano, la esperanza del cristiano está ya depositada en los cielos. El apóstol Pablo habla en otra epístola que dice, estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito. Cuando uno pone dinero en el banco, si es que tiene dinero para poner en el banco, yo no tengo, espera siempre que el banco no quiebre, ¿verdad? Que el banco no se arruine, porque uno perdería todos sus ahorros. Pero cuando uno pone su dinero en un buen banco, en un banco fuerte, está más o menos tranquilo. Bien, la esperanza cristiana está depositada en los cielos. El banco que no quiebra, el banco que no merma, y el banco que paga tremendos intereses a los que depositan su esperanza de arriba, en Cristo. La esperanza que está guardada en los cielos. Eso es fe viviente. Esa es comunión con el Señor que vive y que es amoroso y que es amigo y que se comunica con nosotros todos los días si nosotros nos comunicamos con Él. Y la segunda o la tercera gran frase, gran verdad espiritual que tenemos aquí, también está en el verso 5, la palabra verdadera del Evangelio. No seguimos una religión tradicional, no seguimos tradiciones muertas, vacías de significado, sin vida. No hacemos una liturgia fosilizada. Nosotros tenemos la palabra verdadera del Evangelio, la palabra que es vida. Tenemos la Biblia. No tenemos rosario, tenemos Biblia. ¿Qué vale más, mis hermanos? ¿Un rosario para recitar mecánicamente durante horas enteras oraciones sin sentido, o tener una Biblia en la cual podemos leer, que podemos entender y de la cual podemos sacar la fuerza para la vida diaria? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Rezar el rosario o leer la Biblia? Amén, amén. Claro, es la palabra verdadera del Evangelio el más grande tesoro que podemos tener en nuestra vida espiritual, porque la palabra es viva. Lo dice la Biblia misma, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Eso está en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, vive también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nuestra fe y nuestra esperanza se alimentan no de lectura, no de recitación de rosario, sino de lectura de la palabra de Dios. Lectura de la palabra de Dios. La palabra
verdadera del Evangelio. En el verso 9, pongan sus ojos en Colosenses capítulo 1, verso 9. Hay otra gran verdad espiritual. El verso 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual. Esa es la bendición del cristiano genuino, del cristiano auténtico, del cristiano verdadero, del cristiano que tiene vida espiritual. Sabiduría espiritual, inteligencia espiritual. No práctica de tradiciones sin sentido. Cultivo de la sabiduría espiritual y la inteligencia espiritual que nos vienen de la Biblia misma. Es la Biblia la fuente de nuestra fe, no las ceremonias vacías y huecas que se hacen en esas iglesias. Es la Biblia la que nos provee sabiduría y conocimiento espiritual para ser hombres y mujeres sabios, inteligentes, justos. La fe verdadera en Cristo es vida de comunión con Cristo y de conocimiento paulatino de Cristo a través de la lectura de la Biblia, la creencia en la Biblia, la práctica de la Biblia. Es la Biblia la que nos da a nosotros el alimento de nuestra alma, no ceremonias religiosas que nadie sabe qué significan a la larga. Por lo cual también nosotros, repite el verso 9, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Qué importancia tiene la oración de los hermanos de unos por otros? ¿Qué valor inmenso tiene el culto de la oración? El hermano Heriberto Palma tiene sobre su corazón despertar en la iglesia un espíritu de oración. Apoyemos a nuestro hermano. Oremos en nuestras casas. Vengamos los miércoles de oración a orar unos por otros. Eso sí que es la fe verdadera de Cristo. Eso es vida espiritual. Y pedir también ser llenos del conocimiento de la voluntad de Cristo en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En el verso 12 hay otra tremenda verdad espiritual que vale más que 1.000.000 de rosarios. Verso 12: con gozo, dando gracias al Padre. El gozo es otra de las bendiciones de la vida cristiana verdadera. El gozo, ese gozo que nada puede acallar, ese gozo que nada puede quitar del corazón del creyente verdadero. Un gozo que ni la muerte la quita, ni la enfermedad, ni la pobreza. El gozo es virtud esencial cristiana y bendición exquisita de Cristo para aquellos que le aman. Con gozo, dando gracias al Padre, verso 12, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La herencia de los santos en luz. ¡Qué palabras magníficas! Somos herederos de una gran herencia. Ya tenemos parte de esa herencia en nosotros, la herencia de los santos en luz. Bendiciones espirituales, fuerza espiritual, consuelo espiritual en los momentos difíciles de la vida, dinamismo espiritual para ser testigo de Cristo. Todo eso es parte de la herencia que tenemos. Somos herederos del reino de los cielos. Somos herederos de las bendiciones de Dios el Padre. Somos herederos de todo el poder del Espíritu Santo. Eso y no rosarios es lo que necesitamos para tener una vida cristiana triunfante, victoriosa, gozosa.
con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, no en tinieblas, no en sombras, no en incredulidad. La religión católica es una religión que no provee salvación. Más aún, quizá ustedes no lo saben, pero en la religión católica está prohibido enseñar que uno puede ser salvo en esta vida y tener la seguridad de la salvación en nuestra vida. Sí, el Concilio de Trento del año 1562 estableció como dogma católico que sea anatema el atrevido, así reza ese dogma, sea maldito el atrevido que ose predicar que es posible obtener la salvación en esta vida. Todo lo contrario al Evangelio de Jesús, pero ellos lo enseñan y lo tienen como dogma de fe. Pero aquí Pablo dice que Él nos hizo aptos para participar ya, ahora mismo, de la herencia de los santos en luz. Qué maravillosa bendición ser ya por seguro herederos de la vida eterna, herederos del reino de los cielos, herederos de la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Bien dijo nuestra hermana que ella tiene ya la seguridad de su salvación, y todo creyente verdadero en Cristo tiene ahora mismo seguridad absoluta del perdón de sus pecados y de la vida eterna. Eso es parte de la herencia de los santos en luz. Verso 13. Otra perla más, otra gran verdad espiritual. Verso 13. El cual nos ha librado. Pongamos atención a la palabra. Qué tremenda, qué elocuente es la palabra de Dios. Qué llena de vida. Cada palabra, cada letra tiene valor. Verso 13. Colosenses 1, 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, la potestad del pecado. Pablo dice que el creyente ya ha sido librado del poder del pecado, está libre, es hijo de Dios. El pecado no lo domina, el pecado no lo vence, el pecado no lo mata. El creyente ha vencido al pecado por su fe en Cristo. Esa es la fe cristiana verdadera, esa es la palabra verdadera del Evangelio. Victoria sobre el pecado, no derrota delante del pecado y de Satanás. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya hemos sido trasladados al reino de Jesucristo. ¿No es maravilloso? ¿No es hermoso? Hemos sido sacados del reino de este mundo, del reino de Satanás, del reino del pecado, de la miseria moral, del dominio de los vicios, para ser trasladados al reino de Jesucristo, al reino del Hijo amado de Dios. ¡Qué rosario este rosario de verdades espirituales debería estar hecho de diamantes! Tan hermoso es. Y por último, verso 14. ¿En quién tenemos? En Jesucristo. Redención por su sangre, el perdón de los pecados. La Iglesia Católica no enseña el perdón de los pecados. Es un perdón temporal, que no sirve para nada, que da el sacerdote a la persona que se confiesa. Va el penitente, el sacerdote, se arrodilla en el confesionario, le cuenta al sacerdote todas sus miserias, el sacerdote lo escucha o no lo escucha, y al final el sacerdote le dice: yo te absuelvo. Quizás se lo diga en latín: ego te absolvo. Y la persona se va creyendo que está perdonada, pero sigue dominada por los mismos pecados que lo llevaron a confesarlo. Siempre confesando pecados y nunca viéndose libre del poder del pecado. Esa es la triste condición de millones y millones de personas que creen ser cristianos sin serlo.
confiesan y confiesan pecados y nunca, nunca, nunca están libres del poder del pecado. Pero aquí está escrito, ¿en quién tenemos? En Jesús, redención por su sangre, el perdón de los pecados. Nuestros pecados no solamente han sido perdonados, sino que han sido borrados y han sido sepultados en lo profundo de la mar y han sido olvidados para siempre. Eso enseña la Biblia, eso enseña la verdad del Evangelio, esa es la fe cristiana verdadera. Redención del poder de Satanás y el pecado por la sangre que derramó Jesús en el Calvario, y perdón, ahora, ya, hoy mismo, perdón de todos los pecados. Y no solamente un perdón pasajero, un perdón que dura 24 horas, un perdón eterno que incluye el borramiento de todos los pecados, el olvido de los pecados y el poder para vivir una vida sin pecado. ¡Qué pasaje más espléndido! Toda la carta a los Colosenses es profunda, con grandes verdades espirituales. Seguiremos hablando de ella, Dios mediante. Pero quedémonos ahora con estos 3 últimos versículos del capítulo 1 que hemos leído. Verso 12, verso 13, verso 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Lo más grande que tiene la fe cristiana verdadera es que se nos ha dado aptitud o capacidad para participar de la vida eterna y saber que estamos salvos y tener la seguridad eterna del perdón de nuestros pecados. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, nos dio aptitud, capacidad para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la potestad de la religión falsa, la religión oscura, la religión que es mentira, y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿En quién? En Jesús. Por su muerte en la cruz, por su resurrección en el huerto y su ascensión a los cielos para interceder por nosotros, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Libres del pecado, libres del poder del pecado, libres de las tentaciones del mundo, tenemos absoluta libertad para participar de una herencia divina, la herencia que el apóstol Pablo llama de los santos en la luz. Eso y no rosarios son las bendiciones que tenemos. El Señor bendiga la meditación de su palabra en esta noche. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque en Cristo Jesús tenemos todo. Perdón de pecados, borramiento de los pecados, sabiduría intelectual, inteligencia espiritual, y tenemos también, Señor, herencia con todos los santos en la luz de Cristo. Ayúdanos a entender estas preciosas verdades, porque son, Señor, el tesoro que tú has dado a los creyentes en Jesucristo. En el nombre de Jesús te pedimos estas bendiciones y te las agradecemos. Amén.